Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro grupo es el encargado de hablar sobre la inteligencia emocional y para comenzar os voy a hacer una breve explicación de nuestra investigación. El objetivo principal de nuestra investigación ha consistido en averiguar de qué manera está afectando el confinamiento debido al coronavirus en niños de primaria. En el caso de que les esté afectando, que es lo más seguro, queremos saber si estas repercusiones están siendo positivas, negativas o están siendo nulas y las posibles razones para ello. En cuanto a nuestra hipótesis dice que aquellos niños que no tengan ni hermanos, ni un patio, ni mascotas, ni la presencia de sus padres en casa serán mucho más vulnerables a esta crisis. Debemos hacer un pequeño apunte aquí y es que, como todos sabéis, las emociones es algo que es muy difícil de medir de manera objetiva, puesto que son muy subjetivas. Es por esta misma razón por la que nuestra investigación no pretende ser un análisis minucioso de la realidad, ya que nos sería imposible por los medios con los que contamos, sino que lo que quiere es averiguar de qué forma están reaccionando los niños de nuestro entorno. Y una vez dicho todo esto, pues continuamos con la explicación. Para elaborar nuestra hipótesis nos hemos basado en los siguientes artículos. El primero, de Enrique Arranz y de Félix Llenes, sobre las percepciones de relaciones entre los hermanos en niños de 8 y 11 años. Nos habla sobre los valores favorecidos como el respeto y la colaboración. El segundo, de María José Cobos Carvajal, sobre la influencia de las mascotas en los niños, donde nos muestra que los niños que tienen mascota desarrollan comportamientos responsables. Aparte, fomentarán el desarrollo en el lenguaje y mostrarán una ventaja como el ejercicio físico. El tercer artículo, de Carlos Priego González y Luis Rodríguez, sobre la naturaleza privada y la calidad de vida, la influencia de la naturaleza doméstica en el bienestar de los propietarios de las casas con patio. Este artículo nos relata que los patios son lugares en contacto con la naturaleza que estimulan los sentidos, siendo aparte espacios de relax y de descanso. El cuarto nos habla sobre la importancia de pasar tiempo en familia. Muestra diferentes beneficios, pero nos ayuda sobre todo a mejorar la autoestima, la seguridad y la confianza. Aparte, nos permite desarrollar las habilidades sociales y nos ayuda a liberar la tensión y el estrés. Bueno, pues después de esta introducción vamos a pasar a presentar nuestro proyecto. En este estudio hemos realizado 2 encuestas. La primera de ellas hemos obtenido 60 respuestas y en la segunda hemos obtenido 42. Decidimos lanzar una segunda encuesta en base a la primera, con preguntas más concretas sobre aquellos aspectos que creíamos más relevantes. Y efectivamente, las respuestas de la segunda encuesta fueron más concretos y se mostraban mejor los datos. En este vídeo vamos a mostrar los resultados de la segunda encuesta. En primer lugar, nuestro objetivo era conocer la relación que tenían los niños con la hipótesis planteada. Por esta razón, en las preguntas iniciales realizadas a los padres decidimos añadir algunas, como cuántos hijos tenían, cuál era su profesión, si tenían mascota, si en su casa había jardín y si vivían con algún familiar de riesgo. En este gráfico podemos ver el número de hijos que tienen los padres encuestados. Este gráfico está representado por familias y no por el número de niños que han realizado la encuesta, ya que algunos son hermanos y esto podría alterar los datos. Como se puede ver, la mayoría de los niños que han respondido a la encuesta tienen al menos un hermano. El 38,2% tiene un hermano. El 26,5% tiene 2. El 20,6% 4 o más. Hay muy pocos niños hijos únicos. Tan solo un 5,9% seguido de niños con 3 hermanos. En base a estos datos, lo que haremos más adelante será analizar si nuestra hipótesis se cumple relacionándolo con las emociones de los niños. En lo referente al riesgo económico y sanitario en el cual se encuentran las familias actualmente, nos hemos basado en las respuestas que hemos obtenido a través de los padres con respecto a sus profesiones. Dentro de las opciones que les dábamos se encontraban personal sanitario, personal de transporte, fuerzas de seguridad del Estado, en paro y otras. Hemos de hacer una aclaración y decir que otras engloba a profesiones
que pueden estar en riesgo, pero no hemos valorado de manera objetiva. Esto sirve para hacernos una pequeña idea de los sectores que se encuentran directamente en riesgo debido a la pandemia. Por otro lado, las profesiones que de verdad creemos, según nuestro criterio, que se encuentran en riesgo debido a la pandemia serían, por tema sanitario, personal sanitario y todas las profesiones que derivan de ella, fuerzas de seguridad del Estado, personal de transporte debido a la exposición al resto de personas, y en paro se encontraría en lo referente al riesgo económico. En el siguiente gráfico mostramos en qué nivel de riesgo se encuentra la familia dependiendo de cuántos miembros de la familia se encuentren en una situación de riesgo. Es decir, dentro del riesgo 2 se encontrarían las familias las cuales 2 de los padres se encuentren en una profesión de riesgo. En riesgo 1 se encontrarían las familias las cuales solamente un miembro de la familia se encuentra en situación de riesgo. Y finalmente, dentro del riesgo 0 se encontrarían todas aquellas familias las cuales ninguno de sus 2 cónyuges se encuentran en riesgo. En cuanto al riesgo económico que encontramos en las familias, nos hemos basado en el estudio de aquellas familias las cuales alguno o ambos cónyuges se encuentran en paro. De esta manera, como podemos observar en el gráfico, aquellas familias que se encuentran dentro del rango 2 son aquellas que están ambos cónyuges en paro. De la misma manera, en rango 1 coge todas las familias que se encuentran al menos un cónyuge en paro. Finalmente, aquellas que se encuentran en rango 0 son todas las familias las cuales ninguno de los miembros se encuentran en paro. Hemos de añadir que estas situaciones pueden variar de manera muy rápida y que puede que haya familias que, pese a ambos conservar sus 2 trabajos, puedan haber visto afectada su economía debido a la pandemia. Con respecto a la convivencia con mascotas en las casas, podemos encontrar gran variedad de respuestas. La más contundente de ellas, con más de un 40% de respuestas, es la falta de mascotas en los domicilios. Pero por otro lado, podríamos decir que con casi un 60% en las casas abundan las mascotas, ya sean perros u otro tipo de animales. Los datos sobre la convivencia con otros familiares que no pertenecen al mismo núcleo familiar no son muy representativos. Se podría considerar que estos familiares, aunque no sean de primer grado y no vivan en el mismo domicilio normalmente, sí forman parte de la unidad familiar previamente establecida, por lo que no lo tenemos en cuenta, ya que no modifica el resultado en los análisis de la información que hemos estudiado. En el estudio del espacio al aire libre consideramos patio y jardín como una misma cosa, al igual que consideramos terraza y balcón, ya que tienen las mismas dimensiones o similares. En las encuestas, tras las preguntas a los niños sobre sus sentimientos, sobre cómo se encontraban, le preguntábamos también a los padres sobre cómo veían ellos a sus hijos. Es decir, si los veían igual que siempre, los veían más contentos, más tristes, si los veían con cambios de humor. Y pudimos destacar de aquí que una gran cantidad de los padres coincidían las emociones con sus hijos. Es decir, que si el hijo estaba contento, los padres decían que estaban contentos. Que si el niño decía que estaba más triste, el padre también decía que estaba más triste. Pero un 30,2%, como podemos ver en el gráfico, no coincidía. Es decir, los niños decían una cosa y los padres decían otra. Por lo que de aquí concluimos, o nos parece a nosotros, que esto se ha debido a que los niños muchas veces son muy subjetivos. Es decir, contestan con lo que sienten en el momento. No han contestado con lo que sienten a lo largo de la cuarentena, sino simplemente a cómo se sentían en ese momento. Entonces, aunque a lo mejor durante la cuarentena estuviesen más tristes, si en ese momento estaban contentos, contestaban que estaban más contentos. Y el padre, sin embargo, que sí que había visto todo el proceso, contestaban que estaban más tristes. Por ello, a partir de ahora, para analizar las hipótesis y comprobar si son ciertas o no, tomaremos como valores correctos las respuestas de los padres y no las de los niños. A continuación, pasaremos a comprobar si las hipótesis que planteábamos al principio de nuestro trabajo se han cumplido o no en base a las respuestas que hemos recibido. En primer lugar, nuestra primera hipótesis era que si un niño tenía más hermanos, estaría más contento y habría llevado mejor la cuarentena. En cambio, si era hijo único o tenía pocos hermanos, le habría vivido peor. Nuestra hipótesis se comprobaría si efectivamente
un niño con más hermanos ha respondido que está contento, un niño con pocos hermanos ha respondido que está triste, y por el contrario, no se cumpliría nuestra hipótesis si un niño con muchos hermanos responde que está triste o algún cambio de humor, y que un niño que sea hijo único o con pocos hermanos haya respondido que está contento. En el siguiente gráfico vemos como en el 51,3% de los casos no se ven cumplidos estos requisitos, por lo tanto tenemos que decir que nuestra hipótesis no es válida. Esto se lo podemos atribuir a que en el caso de familias con varios hijos no hemos tenido en cuenta que también puedan haber roces entre ellos. A continuación vamos a analizar si se cumple nuestra hipótesis en base a la correlación entre los trabajos de los padres y las emociones de los niños. Recordamos que nuestro equipo plantea la idea de que si el trabajo reporta cierto riesgo, ya sea económico o sanitario, traducido en cierta tensión en casa, este puede afectar al niño directa o indirectamente. Para analizar si nuestra hipótesis se ha cumplido, hemos tomado las siguientes variables. Cuando un niño está angustiado o triste y existe cierto riesgo por el trabajo de los padres, o cuando un niño está alegre y aparentemente no hay riesgo. En cambio, nuestra hipótesis no se vería cumplida cuando el niño está alegre y existe cierto riesgo, o cuando el niño está triste y angustiado y aparentemente no hay riesgo. Habiendo analizado todos estos datos, en el siguiente gráfico podemos ver cómo nuestra hipótesis se ve cumplida. En este otro gráfico que podemos ver a continuación, tenemos nuestra hipótesis cumplida en otra correlación, esta vez entre la correlación de las emociones de los niños y si tienen o no mascota. Para ello hemos determinado que nuestra hipótesis se cumple cuando el niño está alegre y tiene una mascota y cuando el niño no está alegre y no tiene mascota. En el resto de los casos nuestra hipótesis no quedaría cumplida. ¿Qué pasa con estos datos? Que están influenciados por muchos factores que escapan a nuestro control. Como bien sabemos, las emociones son muy subjetivas y no se pueden medir fácilmente. Esto hace que nuestro estudio no pueda llegar a ser todo lo objetivo que querríamos, y mucho menos con los medios con los que contamos. De esta manera, en base a los datos obtenidos, nuestra hipótesis quedaría cumplida. A continuación, vamos a estudiar el cumplimiento de nuestra hipótesis en base a la correlación entre las emociones de los niños y si disponen de algún espacio al aire libre en casa. Hemos determinado que nuestra hipótesis se cumplirá cuando el niño está feliz y dispone de algún espacio al aire libre en casa, y cuando el niño está triste o frustrado y no dispone de ningún espacio al aire libre en casa. En los casos restantes, nuestra hipótesis no se cumplirá. Estos casos son cuando el niño está feliz y no dispone de un espacio al aire libre en casa, y cuando el niño está frustrado o triste y dispone de algún espacio al aire libre en casa. Como podemos observar en el gráfico, con los datos obtenidos nuestra hipótesis quedaría cumplida con un 60,5%. A continuación, le hemos pedido a Marta de la Zuela, orientadora en el Instituto Juan de Padilla, que nos hable un poco sobre los tratamientos en las emociones en niños y adolescentes. Buenas tardes. Sobre la pregunta que me habéis hecho en relación a la experiencia que yo tengo y las emociones, bueno, pues puedo comentar que yo llevo 20 años trabajando como orientadora, la mitad de mi experiencia en colegios de educación infantil y primaria y la otra mitad en secundaria. El tratamiento de las emociones se puede ver desde distintas perspectivas. Por un lado, de forma preventiva, a través del currículum, tanto en educación infantil y primaria como en secundaria, pues se trata de diversas maneras. Por ejemplo, en secundaria hay una materia específica, además de las tutorías, para trabajarla, que es valores éticos o la propia religión. Pero en valores éticos hay temas concretos y específicos para tratar el tema de las emociones. Por otro lado, de forma más asistencial, podríamos decir, es cuando el departamento de orientación o a nivel de tutores o profesores les llega alguna demanda puntual sobre alumnos que tienen algún problema en este ámbito, bien dirigido por las familias, por los propios tutores, los compañeros de los alumnos o incluso, bueno, pues por los propios compañeros del equipo docente.
Además de eso, ya de carácter más asistencial y más específico, bueno, pues nos podemos encontrar en los departamentos de orientación y en los equipos de orientación y apoyo de los colegios de infantil y primaria casos muy puntuales donde se requiere una intervención más específica. Por lo tanto, desde los centros públicos y privados lo que hacemos es derivarlo a los servicios sanitarios, en concreto, pues o bien a psicólogos particulares o bien salud mental infanto-juvenil. Una vez estudiado todos los datos de nuestra investigación, hemos dictaminado que en lo referente a nuestra primera hipótesis se cumplen 3 de las 4 planteadas. La única que no se ha cumplido es la referente al número de hermanos, ya que, como hemos dicho anteriormente, esto puede deberse a la frustración que provoca el roce diario de la convivencia que no hemos registrado en nuestra encuesta. Sí que se cumple en base al trabajo de los padres, en base a las mascotas y en los espacios al aire libre. Como conclusión, queremos señalar que hemos comprobado que nuestras expectativas se cumplen. El ser humano es muy complejo y diverso y fácilmente influenciable por el entorno y las circunstancias que le rodean.